En la cena de cumpleaños de mi mamá, mi papá gritó, «Ya no eres de la familia». Todos aplaudieron. Reí y dije, «Entonces no necesitan esto». Dejé las llaves del coche, cerré su cuenta bancaria y sus rostros palidecieron. Carla gritó, «No puedes». Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Antes de comenzar con la historia, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Escríbelo en los comentarios con el nombre de tu ciudad. Ahora sí, vamos a empezar con la historia de hoy. Era el cumpleaños de mi mamá, y como siempre, eligió un restaurante de esos bien fifís en la Ciudad de México, de los que tienen ballet parking y candelabros que hacen que se sienta como estrella de telenovela. No le importa tanto la comida, sino el prestigio. Yo, Sofía, llegué tarde, con el cuerpo molido después de un día entero en mi pastelería, amasando y decorando pasteles. Sabía que, como siempre, me tocaría pagar la cuenta, sin que nadie dijera gracias. Entré al salón privado y ahí estaban, mamá, papá, mi hermana Carla, 2 tías, unos primos y unas señoras que no reconocí, seguramente invitadas para aplaudirle a mamá su nuevo tinte. Nadie me saludó de verdad. Mamá me hizo una seña floja, como si fuera la mesera, y papá ni me miró, ocupado con su filete. Carla, con su celular en la mano, hablaba de su blog de moda como si fuera la próxima influencer famosa, aunque no ha ganado un peso. Me senté al fondo, callada, mientras todos charlaban y reían, lanzándome indirectas. «Ay, Sofía, ¿cuándo vas a descansar de tanto trabajar?», dijo una tía, pero sonaba a reproche. Papá soltó un comentario sarcástico, «No todos tenemos el lujo de ser empresarias exitosas, ¿verdad?». La cena avanzaba lenta, con mamá actuando como reina, recibiendo halagos. Yo solo quería que terminara. Entonces llegó el brindis. Papá se levantó, chocó su copa y todos callaron. Pensé que diría algo cursi, como siempre, «por mi hermosa esposa». Pero no. Con una sonrisa fría, dijo, «A partir de hoy, Sofía, ya no eres de la familia». El silencio fue pesado. Luego, algunos aplaudieron, no fuerte, pero suficiente para que doliera. Mi prima Laura hasta murmuró «por fin». Miré a mamá, esperando que lo corrigiera, pero solo bajó la mirada, cómplice. Me reí, no porque fuera chistoso, sino porque el shock me traicionó. Sentí una puñalada en el pecho, pero también una chispa de rabia. Esa traición no se iba a quedar así. Mientras aplaudían, supe que esa noche marcaba un antes y un después. No iba a dejar que me pisotearan más. El eco de los aplausos todavía retumbaba en mi cabeza mientras todos me miraban, esperando que me derrumbara. Pero no les di el gusto. Con una calma que ni yo sabía que tenía, saqué las llaves de la camioneta que les compré a mis papás hace 2 años, una SUV negra que mamá presumía como si fuera suya. Las dejé caer sobre el mantel blanco, haciendo un ruido seco. «Entonces, supongo que no la necesitan», dije, mirando a papá directo a los ojos. Su sonrisa se desvaneció. Mamá, con su copa de vino a medio camino, se quedó tiesa, como si le hubiera caído un balde de agua fría. Carla, con su celular todavía en la mano, balbuceó «¿Qué haces, Sofía?». No respondí. Saqué mi teléfono, entré a la app del banco y, en 2 toques, cerré la cuenta compartida que pagaba todo, la hipoteca de su casa, las tarjetas de crédito que Carla maxeaba comprando ropa de marca, hasta la mensualidad del club de golf de papá. «Listo», dije, guardándome el teléfono. El silencio en la mesa era tan pesado que podía cortarse con cuchillo. Mi tía Laura, la que había murmurado, «por fin», ahora tenía la boca abierta, incrédula. Sin decir más, me levanté y salí del restaurante, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Me subí a mi coche y manejé hasta un hotel en Polanco. No quería ir a casa, no quería ver a nadie. Me registré, pedí una habitación con vista a la ciudad y dejé mi celular en modo silencioso. Mientras miraba las luces de la avenida, mi mente daba vueltas. Recordé los años de sacrificios, cuando pagué la universidad de Carla, trabajando turnos dobles en la pastelería para que ella pudiera perseguir sus sueños. O las veces que cubrí la renta de mis papás porque las cosas estaban difíciles. Nunca un gracias, solo más exigencias. Mi furia creció cuando, al encender el celular, vi un mensaje de mi tía Rosa. «Sofía, tenemos que hablar». Esto no fue de repente, lo planearon semanas atrás. Según ella,
Mamá y papá llevaban tiempo hablando con la familia, diciendo que yo era controladora, que los manipulaba con mi dinero. La humillación en la cena fue su gran golpe, pensaron que me callaría como siempre. Se equivocaron. Sentada en ese cuarto de hotel, con el corazón latiendo fuerte, supe que esto apenas empezaba. Iba a devolverles el golpe, pero a mi manera, con hechos, no con palabras. El silencio del hotel en Polanco no duró mucho. Al día siguiente, mi celular vibraba sin parar, pero no eran disculpas. Mamá había desatado una guerra. Tía Rosa me contó que estaba llamando a todos, lloriqueando que yo era una hija desagradecida, que los dejé en la calle después de todo lo que hicieron por mí. Papá, por su lado, mandaba mensajes a mis primos, diciendo que yo los controlaba con mi dinero, que era una manipuladora. Carla, fiel a su estilo, subió un video a Instagram, con lágrimas de cocodrilo, diciendo que la abandoné y que no sabía cómo iba a sobrevivir sin mi apoyo. La hipocresía me dio náuseas, pero lo peor estaba por venir. Revisando mi correo, encontré un aviso del banco, un préstamo de 200,000 pesos a mi nombre, solicitado por mamá sin mi permiso. Usó mi firma, probablemente de algún documento viejo de la pastelería. La deuda era real, y el banco ya estaba cobrando intereses. Sentí una furia que me quemaba el pecho, pero también una claridad fría. No iba a caer en su juego. Respiré hondo y empecé a juntar pruebas de su dependencia. Busqué en mi computadora, recibos de la hipoteca que pagué por años, mensajes de WhatsApp donde mamá me pedía un préstamo para sus viajes a Cancún, Estados. Mientras organizaba las pruebas de la deuda que mamá me endosó sin permiso, decidí que no bastaba con defenderme, era hora de contraatacar, pero con precisión. Desde mi laptop en el hotel de Polanco, cancelé el plan telefónico familiar que yo pagaba. En un instante, Carla se quedó sin acceso a sus redes sociales, donde vivía para presumir, y mamá perdió su correo, desde donde organizaba sus reuniones sociales. Imaginé sus caras de pánico y no pude evitar una sonrisa amarga. Luego, revisé los documentos de la hipoteca que consigné para su casa en Lomas hace años, porque papá no calificaba por sus deudas. Encontré una cláusula que mi abogada había incluido, si la relación familiar se rompía públicamente, podía exigir el pago total en 30 días. La activé con una llamada al banco. Que paguen o pierdan la casa, pensé. Para rematar, compré un bochito viejo, de esos que chirrían al arrancar, y lo mandé a su drive con una nota pegada al volante, para su nueva libertad. La ironía de reemplazar la SV que les di con ese cacharro me dio un pequeño alivio. Pero la satisfacción duró poco. Revisando más papeles, descubrí algo que me cortó el aliento. Papá había falsificado mi firma en un contrato para un negocio fantasma, una tiendita de artesanías que nunca existió, usada para evadir impuestos. Mi nombre, mi reputación, estaban enredados en su fraude. Sentí una punzada de traición, pero también una chispa de determinación. Esto no me iba a hundir, los iba a hundir a ellos. La familia empezó a desmoronarse. Carla perdió 2 patrocinios de marcas de ropa porque sus seguidores conectaron el video de mi prima Lucía en TikTok con ella. Mamá, que vivía para sus publicaciones en Facebook, dejó de postear su última foto, un atardecer con un versículo bíblico, quedó colgada como un grito en el vacío. Papá, desesperado, puso a la venta en Mercado Libre un collar de perlas que le regalé para su aniversario. Lo reconocí de inmediato, cada cuenta era un recordatorio de mi esfuerzo. Mientras tanto, Lucía dio un paso más, convirtió su TikTok en un video de YouTube, más largo, con capturas borrosas de mensajes donde mamá pedía dinero y Carla se burlaba de mí, diciendo que yo era su banco personal. No nombró nombres, pero la familia supo de quién hablaba. El video explotó, con miles de vistas en un día, y los comentarios destrozaban a Carla. Por primera vez, sentí que el mundo veía la verdad. Pero esto era solo el comienzo, mi siguiente jugada sería aún más grande. El impacto del video de Lucía en YouTube aún resonaba, con los comentarios destrozando a Carla y la verdad saliendo a la luz como nunca. Pero el descubrimiento de la firma falsificada de papá en ese negocio fantasma me dejó temblando de rabia. Sentada en mi habitación del hotel en Polanco, revisando los documentos que probaban su fraude, recibí una llamada de mi tía Rosa. Sofía, necesitamos hablar en persona, dijo, con una urgencia que no le conocía. Me citó en su casa en Coyoacán, y aunque estaba agotada, fui. Algo me decía que esto iba a cambiar el rumbo. Cuando llegué, no solo estaba Rosa.
Mi tío Javier, que casi nunca hablaba en las reuniones familiares, estaba ahí, junto con mi prima Lucía y un par de primos más. Rosa no perdió tiempo. Me contó cómo, hace años, mamá la presionó para pagar una deuda familiar de un supuesto negocio de papá, dejándola endeudada mientras ellos se iban de vacaciones. Javier, con la voz quebrada, confesó que papá le pidió prestado 50,000 pesos para un imprevisto, y nunca se los devolvió, cortando contacto cuando él los reclamó. Cada historia era un eco de mi propia herida, mis padres no solo me usaban a mí, sino a todos. Lucía sacó una carpeta llena de papeles. Entre ellos, un testamento antiguo de mi abuelo, escrito a mano, que mis padres alteraron para quedarse con la casa en Lomas y un terreno en Cuernavaca que debía repartirse entre todos. También había mensajes de WhatsApp, mamá manipulando a tías para que no me hablaran, papá pidiendo favores que nunca pagaba. Me temblaron las manos al ver la evidencia, pero también sentí un fuego nuevo. No estaba sola. Por primera vez, la familia se estaba uniendo, no para pedir, sino para hacer justicia. Decidí dar un paso más grande. Contacté a un contador forense que había trabajado para mi pastelería en una auditoría. Le di el nombre de papá y los documentos del negocio fantasma. No tardó en encontrar irregularidades fiscales, facturas falsas, cuentas ocultas, incluso transferencias a nombre de Carla que nunca declaró. Esto es grave, Sofía, me dijo, pueden enfrentar multas o algo peor. Asentí, sintiendo el peso de lo que venía. Mientras tanto, Rosa y Javier organizaron a los primos para recopilar más pruebas, recibos, correos, hasta un voicemail de mamá pidiéndome dinero para un crucero mientras decía que yo podía permitírmelo. Lucía prometió guardar todo para el momento justo. Liderar este esfuerzo me cambió. Ya no era la Sofía que cargaba sola el peso de la familia. Con Rosa, Javier y Lucía a mi lado, sentí que tenía un ejército. La traición de mis padres y Carla dolía, pero ahora tenía aliados, y juntos íbamos a asegurarnos de que pagaran por todo lo que hicieron. Con el respaldo de tía Rosa, tío Javier y Lucía, sentía que por fin tenía la fuerza para enfrentar a mis padres y a Carla. Las pruebas que recopilamos, el testamento alterado de mi abuelo, los mensajes manipuladores, las irregularidades fiscales de papá, eran una bomba a punto de estallar. Pero ellos no se rendían. Una mañana, recibí una notificación legal, mis padres contrataron a un abogado para demandarme por abuso financiero, alegando que los obligué a depender de mí. Como si no fuera suficiente, filtraron una historia falsa a un periódico local, pintándome como una empresaria cruel que abandonó a su familia. El chisme corrió rápido, y 3 clientes importantes cancelaron pedidos de mi pastelería, diciendo que no querían problemas. La puñalada dolió, pero no me sorprendió. Era su último intento de hundirme. Estaba furiosa, lista para contraatacar, cuando mi contador forense me llamó. Sofía, encontré algo grande, dijo. Había descubierto un fideicomiso en el extranjero, registrado en Panamá, con millones de pesos desviados de mi negocio. Papá usó mi firma falsificada, la misma que puso en el negocio fantasma, para mover el dinero. Me quedé helada. Ese dinero era el fruto de años de trabajo en mi pastelería, de noches sin dormir. Podría haberme derrumbado, pero en lugar de eso, vi una oportunidad. Ese fideicomiso sería mi arma final. Tía Rosa organizó una reunión familiar en su casa de Coyoacán, invitando a todos, incluidos mis padres y Carla. Llegué con una carpeta llena de pruebas, estados de cuenta del fideicomiso, documentos falsificados, mensajes de Carla burlándose de mí, diciendo que yo era un banco con patas. Cuando entré, el silencio era ensordecedor. Mamá, con su maquillaje impecable, fingía serenidad, papá evitaba mi mirada, Carla, con lentes oscuros, parecía querer desaparecer. Empecé a hablar, mi voz firme. Mostré cada prueba, dejando claro cómo me usaron, cómo robaron mi dinero, cómo manipularon a la familia. Lucía proyectó un video con los mensajes de Carla, y un murmullo de indignación recorrió la sala. Entonces entregué lo último, documentos legales que cortaban todo vínculo con ellos, financiero, legal, personal. Se acabó, dije, mirándolos. Rosa y Javier se levantaron, apoyándome, y otros parientes los encararon, exigiendo explicaciones. Mamá intentó hablar, pero su voz se quebró. Papá solo balbuceó. Carla salió corriendo, sin decir nada. La familia, unida por primera vez, los enfrentó,
y yo sentí un peso levantarse de mis hombros. El fideicomiso, su gran secreto, los había traicionado. Ahora, la verdad estaba sobre la mesa, y no había vuelta atrás. La reunión en casa de tía Rosa marcó un punto sin retorno. La verdad sobre el fideicomiso en Panamá, las firmas falsificadas y las burlas de Carla quedaron expuestas, y mis padres y mi hermana no tuvieron cómo defenderse. Mientras Carla huía y mamá se desmoronaba, sentí una calma feroz. No había terminado. Desde mi oficina en la pastelería, preparé un informe anónimo con todas las pruebas, facturas falsas, transferencias del negocio fantasma, el fideicomiso extranjero. Lo envié al SAT, sabiendo que una auditoría los golpearía duro. No era venganza, era justicia. La caída fue rápida. El SAT abrió una investigación, y papá enfrentó cargos por el fideicomiso, con inspectores revisando cada peso que escondió. Carla, que vivía de sus redes sociales, perdió todos sus contratos cuando las marcas vieron su nombre ligado al escándalo del video de Lucía. Sus publicaciones desaparecieron, y su última historia fue un mensaje vago sobre tomarse un descanso. Mamá, que adoraba ser el centro de atención, se aisló, sus amigas del club de bridge dejaron de invitarla, y su Facebook, antes lleno de fotos en restaurantes caros, quedó en silencio. La casa en Lomas, que tanto presumían, estaba en riesgo por la cláusula de la hipoteca que activé. Mientras ellos se hundían, la familia dio un paso adelante. Rosa lideró una reunión con el abogado de mi abuelo para redistribuir su herencia. El testamento alterado por mis padres fue anulado, y la casa en Lomas, junto con el terreno en Cuernavaca, se destinaron a un fideicomiso familiar. Rosa propuso convertir la casa en un espacio comunitario para parientes que demostraran respeto y apoyo mutuo, un lugar para reuniones, talleres, o ayuda a quien lo necesitara. Mis padres y Carla fueron excluidos, y nadie objetó. Días después, mis primos, que antes callaban, me buscaron. Algunos, como mi prima Laura, que aplaudió en la fatídica cena, llegaron con la cabeza gacha. No sabíamos todo lo que te hacían, Sofía, dijo, con lágrimas. Me entregaron un álbum lleno de fotos de mi infancia, cartas de agradecimiento por los pasteles que regalé en sus fiestas, y notas que decían cuánto me admiraban. Leerlas me hizo llorar, no de dolor, sino de alivio. El peso de años de traición seguía ahí, pero se aligeraba. Por primera vez, sentí que mi valor no dependía de lo que diera, sino de quién era. La justicia estaba en marcha, y aunque el camino dolía, cada paso me acercaba a la libertad que tanto anhelaba. El álbum que me dieron mis primos, con fotos y cartas que celebraban quién soy, marcó un cambio. Mientras mis padres y Carla enfrentaban las consecuencias de sus fraudes, yo sentía el aire más ligero, como si hubiera soltado una carga que llevé por años. La auditoría del SAT seguía su curso, y papá, desesperado, puso a la venta en Mercado Libre hasta los palos de golf que le regalé. Mamá, antes reina de las redes sociales, vivía recluida, sin sus publicaciones diarias ni las invitaciones a eventos que tanto presumía. Carla, sin contratos de redes, buscaba trabajos mal pagados, desde mesera hasta recepcionista, algo impensable para la que se creía influencer. La casa en Lomas, que tanto defendieron, fue embargada tras no pagar la hipoteca que exigí. Su mundo, construido sobre mentiras y mi dinero, se derrumbó. Yo, en cambio, empecé a reconstruir. La pastelería, que sufrió por los chismes del periódico, resurgió gracias al video de Lucía. Sus seguidores en YouTube, conmovidos por mi historia, comenzaron a pedir pasteles desde lugares tan lejanos como Guadalajara. Contraté a 2 nuevas ayudantes y amplié el menú, incluyendo un pastel de 3 leches que se volvió viral en Instagram. Cada pedido era una pequeña victoria, un recordatorio de que mi trabajo valía por sí mismo, no por lo que otros me sacaban. La casa de mi abuelo, ahora un espacio comunitario bajo el cuidado de tía Rosa, se convirtió en nuestro nuevo hogar familiar. Cada domingo, nos reuníamos ahí, Rosa traía su famoso mole, Javier compartía anécdotas de su juventud, y Lucía organizaba talleres de redes sociales para los primos más jóvenes. Yo llevaba pasteles, y por primera vez, nadie esperaba que pagara todo. Reíamos, contábamos historias, y sanábamos juntos. Una tarde, mientras decorábamos la casa para un bautizo, Rosa me abrazó y dijo, Sofía, esta familia es tuya también. Sentí que, después de tanto dolor, había recuperado un hogar. Reflexionando, entendí la lección que esta tormenta me dejó, el amor verdadero no exige sacrificios unilaterales. Durante años, creí que ser buena hija, hermana,
sobrina, significaba darlo todo, incluso a costa de mí misma. Pero establecer límites no es egoísmo, es un acto de respeto propio y hacia los demás. Esta verdad, dolorosa pero liberadora, sé que resuena con mujeres de mi edad, que han cargado el peso de familias ingratas, que han dado hasta quedarse vacías. A mis 50 años, entendí que mi bondad no debe ser mi debilidad. Hoy, mientras horneo en mi pastelería y planeo la próxima reunión en la casa de mi abuelo, hago una promesa: nunca más dejaré que me usen. Seguiré construyendo una vida rodeada de quienes me valoran: Rosa, Javier, Lucía, mis clientes, mis amigos. La traición de mis padres y Carla dejó cicatrices, pero también me dio libertad. Y con esa libertad, elijo vivir para mí, con un corazón abierto, pero con límites firmes, lista para lo que venga. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. La familia puede ser un lugar lleno de amor o de un dolor muy profundo. Si alguna vez te has sentido maltratado o ignorado por tus seres queridos, siéntete libre de compartir tu experiencia en los comentarios. Nunca sabes a quién podría ayudar tu historia.